Indudablemente que uno de los aspectos más importantes de la función del Senado de la República, como decía el senador Casillas, es la representación de los estados. Y una de las responsabilidades que tiene el Senado es principalmente reconocer, rectificar o desconocer los poderes de un estado. Sucede que recientemente, con motivo del grave y complicado problema de Guerrero, se esperaba, o cuando menos hacia allá apuntaban las expectativas, que el Senado de la República interviniera para desconocer, para borrar los poderes del gobierno de Guerrero y entonces nombrar a nuevos poderes. ¿Sabe qué hubiera sido eso? Hubiera sido muy grave, le voy a decir por qué. Porque no solamente era haber quitado, haber desconocido al gobernador del estado. No, hubiera también desaparecido el Congreso del Estado, o cuando menos sus representantes actuales. Hubiera sido necesario también desconocer o borrar a los, iba a decir ministros, pero no son ministros, a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guerrero. Entonces, con la desaparición de poderes, hubiera sido un grave deterioro en la vida institucional del Estado. Por eso, yo creo que hubo esa concertación de intereses entre los poderes políticos, concretamente el PRD y el gobierno de la República. ¿Y qué sucedió? Sucedió que se forzó, que se obligó al gobernador para que pidiera licencia y en su lugar fue nombrado el secretario de la Universidad Autónoma de Guerrero. En estas condiciones se evitó una debacle institucional en Guerrero. Ese es uno de los puntos no finos, finísimos de la vida institucional del Estado en su relación con la Federación. Por eso vamos a escuchar en unos momentos los puntos de vista, el análisis, la forma como mira el problema de Guerrero desde la perspectiva del Senado de la República, Jesús Casillas. Porque imagínense nomás lo que hubiera sucedido si sigue el deterioro con el gobernador Aguirre en la silla gubernamental. Hubiera sido muy grave. Pero ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Con la salida del gobernador se resuelve el problema de Guerrero? No se resuelve el problema de Guerrero. El deterioro es mucho más profundo. ¿Qué es lo que hay que hacer para recomponer el tejido social de ese estado? Porque está contaminando gravemente la vida institucional del resto del país. Algunos estados inclusive están pensando qué hacer. Se han detenido las inversiones en algunos estados. En la Unión Europea hay preocupación por las gentes que tenían proyectos en materia energética, por ejemplo, en México. O sea, no es un problema pequeño el que está sucediendo en Guerrero por sus repercusiones nacionales e internacionales. Es algo que nos debe preocupar y nos debe invitar a la reflexión de qué estamos haciendo nosotros, en qué podemos contribuir para restablecer ese tejido social. Es importante entonces que conozcamos el punto de vista del senador Jesús Casillas sobre lo que está pasando en Guerrero. Yo le voy a preguntar luego, él ya está aquí con nosotros, para que nos exprese, nos oriente, nos ayude a entender. No es la desaparición solamente de 43 estudiantes, son también los antecedentes de esta desaparición. ¿Cómo se gestó esta situación? En el supuesto de que fueran enfrentamientos entre dos bandas delincuenciales, bueno, pero ¿por qué esa hazaña de los guerreros contra los rojos? No solamente para desaparecer, sino todo hace suponer, como dice el padre Solalinde, él tiene información en el sentido de que dizque los quemaron, algunos todavía vivos, y los enterraron. Así es que vamos a escuchar desde la perspectiva del Senado de la República qué es lo que está pasando en Guerrero.
¿Qué es lo que nos analiza el senador Jesús Casillas, su punto de vista sobre esta situación? Estimado senador. Don Marco, muchísimas gracias por la invitación, nuevamente una disculpa. Paradójicamente, presidente de la Comisión de Movilidad en el Senado de la República, y bueno, es el pan de cada día. Yo creo que habría que reconocer los esfuerzos que se vienen haciendo a nivel federal y en el estado de Jalisco con, por ejemplo, pues la construcción de la línea 3 del tren ligero, que seguramente pues va a ser un proyecto que habrá de mejorar la movilidad. Creo que muchos de los ciudadanos no hemos encontrado una alternativa para dejar el vehículo o usar otros medios de transporte, sobre todo los no motorizados, por la falta de infraestructura, por la falta de elementos de seguridad que nos permitan dejarlo, la comodidad. Pero en el momento que tengamos un buen servicio de transporte público o que podamos utilizarlo de manera multimodal, la bicicleta, el transporte público y luego la bicicleta, seguramente vamos a dejar el vehículo automotor. Senador, ¿cuántas bicicletas tienes? Ay, no, la verdad es que sí, tengo una gran colección de bicicletas, pero son del artesano de Tlaquepaque, Rodo Padilla, esas bicicletas, esas figuras que son muy particulares de Don Rodo. Sí tengo una buena colección allá en el Senado de la República. ¿Qué impacto va a tener en realidad el uso de la bicicleta ahora que también se echa a andar el programa Mi Bici en Guadalajara? Ha tenido un gran éxito en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se llama el programa Ecobici. Y prácticamente en el centro de la Ciudad de México, pues hay una gran red de ciclovías. ¿Cuántas? Y que le ha permitido, tengo entendido. ¿Qué longitud será? Son alrededor, entre todas, lo que pasa es que se interconectan, deben ser alrededor de 50 kilómetros, en el centro de la ciudad todas. Pero ¿qué es lo que ha generado, por ejemplo, este programa? Este programa ha generado que la gente que trabaja, las personas que trabajan en el centro de la ciudad y que por alguna circunstancia tienen que salir de un lugar a otro, por ejemplo, para ir a comer, o de una oficina a otra, o trasladarse al banco, o trasladarse a alguna dependencia de gobierno, dejan su coche estacionado, toman una bicicleta y en distancias cortas es más rápido, es muy cómodo, la propia orografía de la ciudad permite circular por todo el centro sin mayor problema, no hay muchas subidas ni bajadas, y entonces uno puede ver a personas de traje y corbata en la bicicleta, puede ver a damas que van haciendo uso de la bicicleta con medias, por ejemplo, con tacón, y bueno, pues ya es como pues algo ya de manera natural. ¿Que va a tener buen impacto en Guadalajara? Claro que lo va a tener. Pero hay una cuestión, estimado senador, y la seguridad de los ciclistas. ¿Tenemos cultura de respeto? No, yo creo que nos falta mucho, y no es un asunto de ponerlo en la ley, hay que decirlo. Se trata de que vayamos avanzando. Seguramente usted recordará hace muchos años, Jalisco era uno de los estados que, que más uso de la bicicleta hacía, o sea, que más bicicletas per cápita había en el país, Guadalajara. Llegó un momento en que a Guadalajara se le llamaba pueblo bicicletero. Bueno, pero eso hoy por hoy no es un término peyorativo. Hoy, no. Qué bueno que nos diga, ¿no? Porque, países altamente industrializados, como Holanda, por ejemplo. Anda la reina en bicicleta. La gran mayoría anda en bicicleta. Allá en Europa, los países de Europa. Lo que pasa es que en los países de Latinoamérica, y particularmente México, nos hemos motorizado mucho. Fíjese nada más, en Estados Unidos hay prácticamente un vehículo por habitante. Cerca de 200 millones de vehículos en Estados Unidos. Aquí tenemos 35 millones de vehículos en el país. Estamos hablando que por cada 4 personas hay un vehículo automotor, y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué si yo no tengo y tengo el transporte público? Porque lo que pasa es que hay quien tiene 3 o 4 vehículos, o pues tomando en consideración también el transporte público, el transporte de carga, los autobuses, en fin. Pero lo que quiero decir es que vimos los ojos hacia la infraestructura de vehículos y no ha funcionado. Por ejemplo, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas no tiene un solo semáforo, prácticamente desde la entrada ya de carretera a Zapotlanejo hasta la salida a la carretera Nogales. No hay ningún semáforo, y yo los invito, a quienes me escuchan seguramente sabrán que hay grandes atorones en Avenida Vallarta, por ejemplo, y la propia López Mateos, que no hay semáforos. ¿Qué quiere decir? Que no es la mejor opción. Y luego, si vemos cuál es el comportamiento, pues prácticamente es vehículo por persona.
un verdadero abuso. No tenemos una cultura de compartir el vehículo, de ponernos de acuerdo varios y irnos en un solo vehículo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un asunto de cultura, por ahora que poniendo en el tema de las bicicletas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el vehículo automotor, por esto que se decía antes, llegó a tener cierto estatus en la sociedad. Y entonces el que tenía un vehículo se siente, y todavía pasa, se siente que es superior y que tiene más derecho de utilizar el espacio público. Las calles, avenidas, banquetas, parques, son de todos los ciudadanos. Y debemos de ser nosotros lo suficientemente generosos y sobre todo el tener la visión de compartir el espacio que es de todos, y el que va en un vehículo automotor, así sea uno de lujo, tiene el mismo derecho que el que lo hace en bicicleta, el que lo hace en motocicleta, el que lo hace caminando. Estimado senador, yo tengo en mi buzón varios comentarios en el sentido de que primero dotar a la ciudad, dotar a los usuarios de las calles de ciclovías seguras, ciclovías claras, ciclovías en buen estado, y luego de las bicicletas. Y pongo un ejemplo, porque así me lo mencionan, en tu municipio Zapopan. Sí, efectivamente. Señor, se hicieron ciclovías al 11:45, terminando la administración pasada, y en este momento están destrozadas y sin uso. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tiene que ser un programa integral. No se trata de hacer ciclovías nada más por hacer. Se trata de hacer un plan maestro de movilidad, en el que incluya, en principio, nuestro origen, como fuimos creados los humanos. Nosotros fuimos creados para caminar y para correr. No nacimos para usar el vehículo automotor y prácticamente que nos lleve prácticamente hasta la cocina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este orden de prioridades: banquetas en buen estado, que podamos salir y caminar, y que no te vas a topar con un poste en la mitad, o que te vas a encontrar con una alcantarilla abierta, o con una banqueta en mal estado que te vaya a producir algún accidente. Entonces, el espacio para el origen, que es el peatón, como prioridad. Luego tiene que haber infraestructura adecuada para el transporte público, buenos parabuses, lugares seguros donde abordarlos, los lugares espaciados para que los traslados sean rápidos y no tengamos que tomar 3 o 4 camiones. Luego, efectivamente, la infraestructura para bicicletas, el espacio que deben de tener los ciclistas para transitar de manera segura, sin el problema de que ya se le atraviesa un vehículo, y además hacerlo de manera ordenada, porque en muchas ocasiones pues los ciclistas acostumbramos, como no ha habido, esta cultura, pues meternos en sentido contrario, ir en contraflujo, meterse por lugares donde va, atravesarse a los vehículos, y bueno, ya hemos visto y desafortunadamente muchos accidentes en los que han perdido la vida los ciclistas. El tema de los puentes, por ejemplo. ¿Cuántas noticias hemos visto que hay atropellados justo abajo de un puente peatonal de periférico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos falta, Marcos? Nos falta cultura. Entonces, nosotros propusimos, ya hace rato lo comentábamos cuando venimos en camino, que una de las iniciativas que me permití presentar fue modificar la Ley General de Educación para establecer en los planes y programas de estudios temas relacionados con seguridad vial, con prevención de accidentes y con esta nueva cultura de uso del espacio público. Que sepamos cómo usar, es nuestra segunda casa, la calle, que nuestros parques los respetemos, que nuestras calles las respetemos, que nuestro arbolado lo respetemos, que lo cuidemos, porque a fin de todos este es nuestro espacio que nos pertenece a todos. La casa de todos. La casa de todos. Bueno, senador, vamos haciendo una pausa y luego le seguimos con esto porque está apasionante. El uso del espacio público, cómo lo cuidamos, cómo lo conservamos, pero sobre todo, cómo lo aprovechamos. Pausa.